Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto como siempre poder conectarnos por este medio y tenemos nuestra cuarta sesión del ser, el matrimonio que Dios quiere. Así es que estamos contentos de compartir este tiempo con ustedes y le dejo a mi esposa para que también les salude. Muy buenas tardes con todos y todas. Pues estamos agradecidos con el Señor por permitirnos este tiempo junto a ustedes para hablar de su palabra, del modelo que Dios ha dicho en su palabra para llevar un matrimonio. Queremos también recordarles que tengan a mano su Biblia y para que vayamos siguiendo las lecturas y vayamos comprobando todo lo que decimos aquí. Así es que bienvenidos y empecemos. Empezamos entonces. Miren, bueno, hay algunas cosas que nosotros ya hemos tocado en las sesiones que hemos tenido en las anteriores, pero siempre es bueno como ir un poquito reforzando, ¿no? Y de pronto también otras personas que se conectan por primera vez. Y simplemente para eso vamos a recordar un poquito acerca de lo que hablábamos en las sesiones anteriores. Sin embargo, para empezar esta sesión, sí queremos empezarlo con algo que es sumamente importante en el tema espiritual, en el tema de discernir espiritualmente, ¿sí? Siempre les dijimos desde la primera sesión que para nosotros el respeto al pensamiento ajeno es muy importante y en ese sentido, pues nosotros creemos en nuestra fe que la Biblia es la palabra de Dios revelada para el hombre. Y en ese sentido, pues así como nosotros tenemos respeto por el pensamiento de los demás, pues obviamente esperamos ese respeto de todos, ¿no? Y en ese sentir, pues con mi esposa, queremos empezar con una lectura en donde nos hace acuerdo de que muchas o más bien todas las cosas que se hablan en la Biblia como palabra de Dios no son para discernirlo según un entendimiento simplemente del hombre natural, humano, sino que todo lo que dice la Biblia se discierne de manera espiritual. Entonces, eso queremos empezar compartiéndoles porque todo lo que vamos a empezar a ver acerca de los roles del varón, de la mujer dentro del matrimonio, están escritos obviamente aquí en la Biblia y necesitamos discernir esa instrucción, pero a la luz del espíritu que Dios nos da. Entonces, en ese sentido, quisiéramos empezar hoy con la lectura de Primera de Corintios, capítulo 2, de los versículos del 12 al 14. Entonces, si usted da lectura, por favor, y después yo refuerzo un poquito. Ya, entonces vamos. Primera de Corintios 2, 12 al 14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así es. Entonces, miren, lo que dice aquí esta porción de la palabra es eso, ¿no? Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y para empezar a entender esto, muchas veces es fácil comprender, ¿no? El espíritu del mundo, por decirlo así, quiere decir que hay muchos consejos allá afuera que las personas que no conocen de Dios dan. Entonces, en ese sentido, cuando ustedes analizan los consejos del mundo de afuera, de las personas que no conocen de Dios, siempre son contrarios a los consejos de Dios. Por ejemplo, Dios dice, déjame a mí, mía es la venganza. En cambio, ¿qué dice el espíritu del mundo o las personas que no conocen de Dios ahí afuera? Dicen, véngate, ¿sí? No tienes que dejarte. Entonces, esa es la diferencia y a eso hace referencia a lo que dice aquí. Dice, porque dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, dice en el verso 12. Y ya en el verso 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios,
porque para él son locura. Y esto es literal, ¿no? Hay muchas personas, o casi todas las personas que no conocen de Dios, de la palabra de Dios, que no comprenden las cosas de Dios, muchas de las cosas que están aquí les suenan a locura. Y precisamente eso es lo que está diciendo en esta porción. Dice, porque para él son locura, para el hombre natural, que no tiene el Espíritu de Dios. Dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, para empezar, pues vemos esto, ¿no? Creemos que esto es crucial porque lo que vamos a empezar a hacer ahora es a compartir lo que dice la palabra de Dios acerca del hombre, de la mujer, del matrimonio, de los roles. Entonces, si es que no creemos que esta es palabra revelada, no tenemos el Espíritu de Dios, nos va a costar mucho y es como que de pronto a la gente le empieza como a contrariar. Entonces, en ese sentido es importante darnos cuenta en primera instancia de eso, de que esta palabra, que es palabra de Dios, se discierne espiritualmente, ¿sí? Así es que, solo para recordar, vamos a repetir algo acerca de la esencia del hombre, de la mujer, y después qué pasó después de la desobediencia, para ir enmarcando mucho más los roles del hombre y la mujer. Entonces, miren, la esencia del hombre, como ya habíamos hablado en muchas ocasiones en las sesiones anteriores, la esencia del hombre tiene mucho que ver o está muy ligado al trabajo. Y eso podemos verlo en Génesis 2 y vamos a leer los versos 7 y el verso 15, el 7 y el 15 de Génesis 2. ¿Qué dice la palabra? Ya. El verso 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el verso 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Perfecto. Entonces, miren, la palabra de Dios primero aquí menciona que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y después en el 15 dice, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces claramente vemos ahí el propósito, ¿no? La función. Con qué, sí, sobre todo con qué rol, ¿no? Le pone ahí para que lo labrara y lo guardase. Y de eso ya hemos hablado. Y en cambio, la esencia de la mujer, según la Biblia, es ser la ayuda idónea del hombre. Leamos Génesis capítulo 2, versículo 8. Génesis 2, 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Perfecto. A ver, vamos a ver. La ayuda idónea, donde se menciona la ayuda idónea. Está. Vamos a ver. Tal vez apuntamos mal el versículo, pero queremos pasarles la lectura en donde dice que la mujer es la ayuda idónea para el varón, ¿sí? Listo, ya vamos a encontrarlo. Ahora, mire, ¿cuál es la consecuencia de la desobediencia para el hombre y para la mujer? Como ya lo habíamos mencionado antes, ¿no? Veamos lo que dice Génesis 3, el versículo 17 desde la parte B hasta el 19. Dice, maldita será la tierra por tu causa, eso le dice al varón, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Sí? Esa es la consecuencia para el hombre, ¿sí? Con dolor comerás, ¿no? O sea que tiene que esforzarse mucho más. Y si vemos la esencia primera, aunque redunde un poco, de lo que es el hombre muy ligado al trabajo, entonces aquí es como que con la desobediencia, con el pecado, esto como que se agudiza mucho más, ¿no? Es como que ya de por sí la esencia del hombre es trabajar, pero después de la desobediencia, como que Dios dice, ahora por tu desobediencia la tierra es maldita y tendrás que esforzarte mucho
para conseguir el pan de cada día, ¿sí? Y en cambio, la consecuencia para la mujer está en Génesis 3:16 y la palabra dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Sí? Ustedes pueden también revisar otras versiones, ¿no? Pero en esta versión es como dice, ¿no? En la Reina Valera, dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces, ¿qué queremos decirles con esto? Miren, de inicio y como una introducción, la esencia del hombre es el trabajo, es el labrar la tierra, el cuidar. Y con la desobediencia, entonces, para el hombre, la consecuencia fue como que el trabajo va a ser mucho más duro. En cambio, para la mujer que fue creada como ayuda idónea, ¿no es cierto? Porque dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? Entonces, para la mujer, en cambio, la consecuencia es que no solo tendrá, dice, multiplicaré los dolores en tus preñeces, sino también dice que tratará de enseñorearse del marido y no podrá. ¿Sí? Entonces, miren, esto es lo que nos da la pauta para empezar a comprender por qué muchas de las cosas suceden en los matrimonios de hoy en día y que son tan evidentes, ¿no? Es bastante evidente, por ejemplo, el hecho de que el varón sea tan pegado al trabajo, a la provisión, y esté como muy unido a eso, y en cambio la mujer esté como muy unida al tratar de mandar, ¿sí? De mandar, simplemente de mandar, de ejercer dominio. Entonces, entendiendo eso, se comprenden muchos de los problemas que nosotros vemos hoy en día en el matrimonio. Y hoy día vamos a tocar un tema que es tan polémico como sencillo, porque en realidad es un tema que causa demasiada polémica, ¿no? En esto de comprender los roles en el matrimonio, pero ya vamos a ver, Dios mediante, en esta sesión, que en realidad es muy sencillo lo que Dios nos trata de enseñar en su palabra, ¿sí? Entonces, antes que pases, creo que la palabra no sería mandar, sino controlar. Controlar. Controlar, sí. Tratamos de controlar todo lo que podemos. Sí, y eso es bastante evidente, ¿no? En la mujer. Y como les digo, pues bueno, primero no se enojen con nosotros, porque nosotros no escribimos la Biblia. La Biblia se escribió hace ya miles de años, ¿sí? Algunos dicen, hay criterios un poco divididos, ¿no? Pero hablemos, pongamos, por poner un número, más o menos unos 1000 años antes de Cristo, mínimo. Entonces, en ese sentido, pues nosotros lo que hacemos como instrumentos es simplemente hablar, que es lo que Dios nos manda hacer, sobre la palabra que ya está escrita, ¿sí? Entonces, en ese sentido vamos a ver los roles y realmente la palabra de Dios manifiesta eso, ¿no? Que la mujer tiene como esto muy marcado, como este afán de controlar. Y eso se ve en la mayoría de hogares, ¿no? Sí, claro, claro, con los hijos, todo, o sea, tratamos siempre de mantener el control en todo, que no se mueva esto de su lugar, que las cosas deben ser hechas así, o sea, casi siempre de esta manera, así es. Es así, no de esta otra forma, tiene que ser así. Así es. Así, normalmente. Y es algo muy, muy, muy evidente. Entonces, miren, con ese chip, como diríamos ahora, con ese chip que tenemos como varones y como mujeres, pues Dios crea esa unión del hombre y la mujer, ¿sí? En definitiva, crea el matrimonio. Eso ya lo hemos analizado en las sesiones anteriores. Pero Dios crea esta unión, este matrimonio, con un propósito. Y yo me voy a permitir leer en la versión Nueva Traducción Viviente, que es una versión muy sencillita, el propósito con el cual Dios crea el matrimonio, y dice Génesis 1, del 27 al 28. No sé si quiere leer usted. Génesis 1, 27, 28. 27 y 28. Génesis 1. Dice, así que Dios creó a los seres humanos, a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó.
Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Correcto, miren. Propósito. Entonces, el propósito, ¿no? Dice, multiplíquense, ¿no? Dice, sean fructíferos y multiplíquense. Sean fructíferos y multiplíquense y también enseñórense sobre toda la creación. Entonces, de esto de ser fructíferos, habla sobre todo o hace referencia sobre todo al plano espiritual. Sean fructíferos. Y ya vamos a ver, porque hoy día vamos a hablar acerca de lo que es la autoridad, pero hace referencia a ser fructíferos sobre todo en el tema espiritual, ¿no? Y multiplíquense, pues ya creo que eso no requiere demasiada explicación, pero por eso estamos aquí, ¿no? Por esta unión del hombre y la mujer que Dios creó, y por eso existimos todos los seres humanos, como dice la palabra de Dios, varón y hembra los creó. Así es. Entonces el propósito es ese, ¿no? Fructifíquense, claro, sean fructíferos más bien y multiplíquense. Sean fructíferos, llenen la tierra, gobiernen sobre ella, y ese es el propósito, ¿no? Aunque hay un propósito mucho más grande, pero que yo creo que Dios mediante en las próximas sesiones analizaremos, que es más que todo dar a conocer esta relación, ¿no? de Dios con la iglesia, de Cristo con la iglesia. Claro. Pero así como una primera mirada, pues el propósito de Dios es ese, ¿no? Dice, sean fructíferos y multiplíquense, enseñórense, gobiernen. Listo. Ahora veamos el concepto del matrimonio, según la palabra de Dios. Y el concepto está aquí mismo en Génesis 2, versículo 24. Y es algo tan sencillito, ¿no? La palabra dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, en resumen, ese es el concepto del matrimonio. Sí. Dejar a los padres y y como hablábamos en alguna otra sesión, ese es un grave error también de muchas parejas que no cumplen lo primero, no dejan. Se unen, pero no dejan. Entonces sí cumplen lo segundo sin cumplir lo primero. Claro. Y eso genera mucho conflicto. Entonces, miren, teniendo en claro ya estos antecedentes que hemos recorrido un poquito, ahora sí vamos a ver el orden que Dios menciona en su palabra, ¿sí? Y eso vamos a verlo en el libro Primera de Corintios, que está en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios, en el capítulo 11 y el versículo 3. 3. Versículo 3, ¿no? Versículo 3. Sí. ¿Ya? Vamos a Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. De lectura, por favor, mi amor. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Esto es extremadamente claro, ¿sí? Es extremadamente claro en realidad, y creo que, bueno, es bueno repetirnos y repetirnos siempre más bien para tener más claro todavía. Dice, pero quiero que sepáis, esto está hablando Pablo, ¿no? A la iglesia de Corinto, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, como un simple, no sé, esquema sencillo, veamos ese orden, ¿no? Dios, Cristo, hombre, mujer. Ese es el esquema, ¿no? Dios, Cristo, hombre, mujer, ¿sí? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, aquí es donde empieza mucha polémica para muchas personas. Sí. Aquí empieza el dilema. Aquí empieza el dilema para mucha gente porque dice, Dios es machista, la Biblia es machista, los cristianos honestos obviamente son machistas y demás, que yo no creo en eso, que no tengo por qué someterme, a menos esa palabra sometimiento es
tremendamente conflictiva, ¿no? Para Claro. muchas personas. Ujú. Y en este punto es muy lindo que nosotros empecemos a comprender acerca del tema autoridad. Ujú. Porque aquí lo que está diciéndonos la palabra es un orden en la autoridad. Ujú. Entonces, en definitiva, Dios es la autoridad para Cristo, Cristo la autoridad para el hombre la autoridad para la mujer, ¿sí? Pero es bonito también que empecemos a comprender, eh, no sé, la posición tal vez en la que estuvo Cristo, porque nosotros como seres humanos no podemos compararnos de ninguna manera con Dios, ¿sí? Ujú. Sabemos nuestra condición y en cambio sabemos la condición de Dios. Pero hay que entender que Dios es espíritu, Así es. pero Dios utilizó, ¿no es cierto?, a María, virgen, que concibió sin pecado, utilizó para que Dios se encarne, se haga carne en Cristo, Así es. ¿sí? Ujú. Entonces, yo creo que al menos mi mente se queda como muy pequeñita para lograr entender o tratar de comprender esto, pero simplemente es Dios en un cuerpo humano, Ujú. ¿sí? Se humilló tanto que se puso en un cuerpo como el nuestro, un cuerpo de muerte, como dice Pablo, ¿no? Un cuerpo de pecado. Entonces, eh, Dios toma un cuerpo humano y a la final Cristo es Dios mismo, Claro. ¿sí? En ese sentido, Cristo, Dios encarnado, estaba respetando la autoridad de Dios Padre, pero a la final son uno solo, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ujú. Pero Cristo toma esta tarea, Claro, así es. esta tarea, ¿no es cierto?, de obedecer la autoridad de Dios Padre, El plan el plan que de fue Dios. desde el inicio, Correcto. ¿no? Porque Ento- no fue improvisado nada, fue un plan. Así es, Ujú. un plan, así es. Entonces, miren, cuando nosotros empezamos a entender la palabra autoridad como debe ser entendida, Ujú. es como que empiezan a bajar nuestras ansiedades o nuestras molestias con esa palabra. Así es. Entonces, lo primero es entender que, miren, cuando se ejerce una autoridad basada en coacción o en autoritarismo, y quedémonos solo en coacción, ¿no? Cuando se ejerce una autoridad de esa manera, esa autoridad no está bien. Ujú. Simplemente no está bien. Sí, cuando se ejerce por coacción y de pronto alguien dice, yo soy tu jefe, yo mando aquí, Ujú. y si no haces esto, te pasa esto de acá. Ujú. Sí, Claro. esa es la coacción. Ujú. Entonces, cuando nosotros vemos que hay autoridades, entre comillas, de ese tipo, pues no estamos hablando de una autoridad como Dios quiere. Y ya No. vamos a verlo con la palabra de Dios, ¿sí? Ujú. Entonces, miren, la palabra autoridad viene o está derivado del latín autoritas, derivado del verbo augere, que significa aumentar, hacer, crecer o magnificar, ¿sí? Y en resumen significa expandir algo ya establecido. Ujú. Entonces, en ese sentido, si ustedes se fijan, el ejemplo de Cristo, ¿no? ¿Expandió o no algo ya establecido por Dios? Claro. Por excelencia, Ujú. por excelencia. Y cuando nosotros empezamos a comprender la autoridad como Dios quiere que la comprendamos, empezamos a meternos en ese mismo sentido. Ujú. Inclusive si nosotros vamos a lo más sencillo de la palabra autoridad, autoridad inclusive tiene que ver obviamente con autor, Ujú. ¿no es cierto? Autor. Y el término idad, ¿sí? Idad de autor, idad. Idad significa cualidad de, cualidad de. Entonces, si hablamos de autor, idad, cualidad de ser autor de algo y de hacer que algo aumente, que algo crezca o se magnifique, Ujú. pero algo que ya estuvo establecido. Ujú. Sí, El plan de Dios estuvo establecido, ¿no? correcto. Estuvo establecido desde el principio.
Sí, y eso mismo es lo lindo de ver, ¿no? Cómo Cristo se sometió a la autoridad de Dios Padre, de algo que ya estuvo establecido y de que, y con lo cual más bien Cristo magnificó. Si ustedes se pueden imaginar, estamos en 2024 años después de Cristo. Claro. Y aquí hay un par de personas, de seres humanos tan débiles, tan insignificantes delante de Dios, pero a la vez tan grandes en Cristo, Jesús, en la obra de Cristo. Y han pasado 2024 años y Cristo fue tan influyente, sí, magnificó tanto algo que ya estuvo establecido, que todavía sigue y siempre tendrá hasta el fin de los tiempos siervos como nosotros que seguimos pasando este mensaje. Totalmente. Y cuando nosotros empezamos a entender esa autoridad, entonces es como que empezamos a alinearnos a lo que Dios quiere. Claro. Y trasladando esto al matrimonio, sí. Claro, será un matrimonio como Dios quiere, como Correcto. Dios lo planificó desde el inicio, porque Él es el autor del matrimonio. Correcto. Así es. Entonces, miren, muchas personas obviamente que no conocen mucho, no comprenden bien y en definitiva no conocen la Biblia como debe ser conocida sin adulterar, sin ideas humanas, tienen esta idea equivocada de que la sumisión de la mujer al varón es algo humillante, es algo machista. Claro. ¿Sí? Nada más alejado de la realidad. ¿Sí? Es que no es así. ¿Por qué? Muchas personas se han quedado con eso porque hoy una porción de la palabra que ya a futuro Dios mediante les compartiremos, donde dice que la mujer tiene que someterse a todo, en todo a su marido. Entonces ahí es como cuando se erizan, ¿no? Claro. Y dicen, no quiero. Pero hay una gran parte y una parte crucial, gigante, que las personas están saltándose, están obviando, no están tomando en cuenta. Y esta parte crucial es la parte del varón, de lo que Dios pide del varón o de lo que Dios nos pide a nosotros como varones, ¿sí? Hablábamos con mi esposa ahora al mediodía, conversábamos un poco y nos dábamos cuenta y decíamos de eso, ¿no? Mire, primero que nada, nosotros como varones somos creadores ¿de qué? ¿Autores de qué en nuestras casas? ¿Magnificamos qué? Porque aquí dice, ¿no es cierto?, que se magnifica algo o que se expande algo que ya estuvo establecido. Eso tiene que ver con autoridad. ¿Qué es lo que yo estoy magnificando como jefe de hogar? ¿Qué es lo que yo estoy expandiendo en mi hogar, dentro de mi hogar, como varón? ¿Qué es lo que yo expando? ¿Qué magnifico? Por eso dice fructifíquense, ¿no? Sean fructíferos, correcto. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy magnificando, no? Como varón. La cualidad de autor de qué tengo dentro de casa. ¿Sí? Desde ahí, por ejemplo, empezamos a entender, ¿no?, el rol crucial que tenemos los varones dentro de casa, en el plan de Dios para el matrimonio. Claro. Entonces, ¿cómo podría ser posible que una mujer se someta a un varón displicente, que no tome el rol que Dios le dice que tome, que debe tomar? ¿Cómo puede someterse a un varón así? ¿Sí? Y hablábamos también de esto, miren, ayer también en un estudio que tenemos nosotros, compartíamos de esto un poco, y todos nosotros como personas, como seres humanos, tenemos estas tres partes, ¿no? Cuerpo, alma, espíritu. Cuerpo, alma, espíritu. Nosotros como varones, ¿a qué parte le damos importancia dentro de casa o más importancia? Al cuerpo. Quiero que me cocinen esto, quiero comer esto, ahora nos vamos a comer esto, mi fútbol nadie me toca, ese es mi deporte, quiero que nos endeudemos y quiero comprarme esta ropa. Carro. Claro. Quiero este carro, bueno, todo eso, ¿no? Entonces, esa es la parte del cuerpo, ¿no? Le damos más importancia a eso.
vamos a la parte del alma. El alma, ¿qué es? A la luz de la palabra también, pensamientos, emociones y sentimientos y voluntad. Voluntad. Entonces, si le damos más valor a esa parte del alma, me siento así, esto me gusta, esto me agrada, quiero que hagamos esto, ¿no es cierto? Es como que se confabula con el cuerpo, ¿no? Correcto, Es se así. confabula con el cuerpo. Se Entonces, une más al cuerpo. le damos importancia a esa parte. Pero viene la parte espiritual y para eso en general los varones suelen ser pésimos, al menos en nuestra cultura, para hacerse cargo de esa parte. Entonces ya esa parte ya no Y les más agrada bien en es general. como que le dejan a la mujer esa parte, ¿no? Como que ya tú ora, tú haces esto, ya. Tú anda al grupo, tú anda a la iglesia. Miren que es algo muy evidente, ¿no? Casi en todas las iglesias o en todas, la mayoría de personas son mujeres. Y esto es como una radiografía de lo que estamos hablando, de lo que pasa, ¿no? Claro. En el tema de la obediencia a Dios. Entonces, no es difícil comprender de lo que, o acerca de lo que Dios nos pide a los varones. Y a los varones nos dice, tú eres hecho a mi imagen, y yo te mandé que te enseñorees, que gobiernes, que estés pendiente de las cosas de tu hogar, no solo cuerpo, no solo alma, sino también espíritu, ¿sí? Y ese es el rol que yo quiero que tú cumplas. Y quiero que magnifiques, hagas crecer, expandas lo que yo ya establecí. Eso es. Es que Dios le otorga al varón, ¿no es cierto? Le otorga al varón esa autoridad en el hogar y le dice eso, exactamente, tienes que fructificar lo que ya está establecido. Entonces es la un autoridad, cargo bastante fuerte para el varón. muy fuerte, ¿Sí? mucha Bastante responsabilidad. grande. Y la autoridad, como dice, pues es algo que se otorga, es algo que se da, ¿no es cierto? Que se da. Y Dios a nosotros, los varones, nos da, nos otorga esa autoridad. Y es, o sea, autoridad con responsabilidad. Absoluta. Porque es como decirle, como usted leía ahí, no es que yo vengo, soy autoridad porque Dios dijo que soy autoridad y punto. Y aquí se hace lo que yo digo. Quiero, ya. Sino es cómo se gana esa autoridad, ¿no? Porque es, o sea, tú eres puesto como autoridad, te otorgo la autoridad, pero tú tienes que ganarte eso. O sea, tú tienes que trabajar para eso. No es así nomás, ya yo soy autoridad y ya, sino qué estoy haciendo yo para ganarme esa autoridad, porque como decíamos, a veces esos jefes que son tan punzantes, a veces sí caen hasta mal, ¿no? O sea, y uno Claro, no quisiera, es difícil someterse a esas personas, pero ya como es jefe, pero así mismo en la casa puede suceder, ¿no? Pero otra cosa es realmente nosotras como mujeres decir, o sea, yo me someto a mi esposo porque él está sometido a Cristo. Y ahí va a ser mucho más fácil. Así es. Esa es la autoridad entendida como Dios quiere que la entendamos. Como esposa me someto a mi esposo porque él es un reflejo fiel, porque él está sometido en absoluto a Cristo. Claro. ¿Cómo una mujer va a tener inconveniente en someterse a un esposo? Que sea así. Pero la mayoría de esposas tienen inconveniente con esto de someterse, porque dicen, ¿cómo me puedo someter? Y realmente mujeres, al menos yo les comprendo en absoluto y no les culpo para nada. ¿Por qué? Porque una mujer, si yo estuviera en ese caso, fuera mujer y tuviera un esposo que se dice cristiano y es displicente y no toma la autoridad que Dios le da, a mí sí me causaría demasiado pesar, ¿no? Al decir, ¿cómo me voy a someter a un hombre que no hace lo que Dios quiere? Que es un egoísta, que piensa solo en él. Claro. Tengo que servirle, tengo que, no sé. Entonces, es obvio que eso provoca demasiada molestia. Claro. Pero yo creo que para una mujer, si tiene un esposo que es un reflejo de Cristo, sí, que es lo que estamos llamados los varones, yo creo que la mujer inclusive va a estar muy agradecida con Dios y decir gracias Dios por el esposo que me has dado, ¿no? Claro, claro. Es que es así, pues la gloria es para Dios y si es Así que es es. un esposo o esposa como Dios quiere, pues es
Es de Dios. Y todo la lo bueno es de responsabilidad Dios. del varón, que ya veremos, tiene que ver con esto, ¿no? Porque dice que es nuestra responsabilidad llevar a nuestras esposas santas, Presentarlas santas. presentarlas Ujú, santas. ujú. Entonces, eso es algo muy fuerte. Es un alto llamado, ¿no? Ujú. Dice que amen como Cristo amó a la iglesia. Entonces, Cristo murió por la iglesia, ¿no? Así Él es, dio su vida. así es. Imagínense cómo es. O sea, es un llamado muy alto para el varón y realmente se necesita Ujú. de valentía Sí, para cumplir ese rol. de valentía, bueno, y Dios mismo regala, ¿no? Ese temor reverente, esa gratitud en el corazón de uno como varón para darse cuenta de que el cuerpo y el alma son importantes, pero el espíritu es esencial y Ujú. dedicarnos a eso. Y acordémonos lo que decíamos hace un momento, ¿no? Que una autoridad que se ejerce por coacción es algo pésimamente entendido. Eso Ujú. no es bíblico, no es de Dios. Claro. Y tomemos de ese ejemplo, como les decíamos, de lo que Cristo hizo. Ujú. Cristo se sometió a la autoridad de Dios Padre. ¿Por qué? No porque Dios le dijo, si no haces esto, esto te va a pasar. Claro. Cristo se sometió por obediencia, Ujú. ¿sí? Por obediencia. Y la obra de Cristo, como ya mencionábamos, es algo que tomó la autoridad de Dios, tomó algo que ya estuvo establecido y empezó a hacer que crezca, a aumentar, ¿no es Ujú. cierto? A magnificar ese propósito de Dios. Entonces, veamos a la luz de la palabra lo que estamos mencionando. Y esto es muy curioso, porque la misma palabra, como siempre, nos revela todo, ¿no? Y veamos lo que dice la palabra acerca de cómo enseñaba Cristo. Cuando Él Ujú. estuvo pisando aquí en esta tierra, cómo Él enseñaba. Ujú. Eso lo vamos a ver en Mateo capítulo 7, los versos 28 y 29. Mateo capítulo 7, los versos 28 y 29. De lectura, mi amor, por favor. Dice, cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Qué bonita que es la palabra de Dios, como siempre les decimos, nada que ver con religión, ni religiosidad, no más que todo. Entonces, esta es la autoridad que Cristo demostraba cuando estuvo caminando aquí y decía, y dice, ¿no? Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, está haciendo referencia a una enseñanza que dice que hay que edificar sobre un cimiento sólido, de eso está hablando esta porción. Pero el verso 28 dice, cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, ¿sí? Algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Nosotros en nuestro caminar cristiano hemos conocido y seguiremos conociendo todo tipo de personas y también de personas que se dicen hermanos, hermanas en Cristo. Pero analizándolo a la luz de la porción que leímos ahorita, ¿qué es lo que dice aquí? Dice que la gente se admiraba porque Cristo enseñaba con autoridad y se admiraba a la gente porque dice que era algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Claro. Entonces, mire, los maestros de la ley religiosa eran absolutamente, por decirlo así, sabidos en cuanto a la ley, Claro. muy inteligentes, muy versados, muy preparados, seguramente muy elocuentes, ¿no es cierto?, ante las multitudes, muy buenos para hablar, también eran como muy pulcros, impecables, ¿no es cierto? Pero era muy distinto a como Cristo enseñaba porque Cristo demostraba autoridad. Y nosotros conocemos a personas así que de pronto parecen muy elocuentes, muy versadas, se ven bien también, pero cuando usted ya va a su casa y ve cómo vive, cómo le trata a la esposa, a los hijos, qué tan coherente es con lo que predica, no hay nada ahí.
Entonces, lo que hacía esta gente es admirarse porque decía, él enseña, pero no enseña como los fariseos, maestros de la ley religiosa. Entonces, en pocas palabras están diciendo, es como que en ellos se ve vacío, pero en Cristo hay llenura. Entonces, esa autoridad que Cristo demostraba es la autoridad que Dios Padre le otorgó. Así es. Dios Padre le otorga esa autoridad y Cristo hace crecer, aumenta, fructifica, ¿sí? Fructifica, expande lo que Dios ya había establecido. Claro. Y es exactamente lo mismo lo que ahora Dios nos pide a los varones. Y esto es hermoso, ¿verdad? Porque Cristo dice, enseñaba con autoridad, no. Pero autoridad, esa autoridad le da la misma integridad que él tenía, porque el fariseo le conocemos que era una persona hipócrita, ¿no es cierto? Así es. Entonces, esa autoridad abarca lo que es integridad y eso va a salir. Y es como se dice, si visitamos a alguien que habla bonito, que predica bonito, pero su familia como que no da cuenta de eso, su esposa, sus hijos, entonces, ¿de qué integridad estamos hablando? Entonces ahí como que la autoridad cae, porque ya no tengo integridad para ser autoridad. Alguna vez yo escuchaba una historia real en una iglesia que le estaban proponiendo a uno de los varones diáconos para pastor. Y la gente estuvo muy emocionada con él y ya en el momento de la votación, por decir así, todos felices. Y la esposa se había levantado reventando en llanto y había dicho que no. Entonces la gente atónita totalmente, no, o sea, ¿por qué? Y había dicho, no, él no puede ser pastor de esta iglesia porque él a mí me maltrata, porque él a mí me ha violentado tantos años. Entonces yo no puedo permitir que él llegue a ser pastor de esta iglesia. Exactamente de eso estamos hablando aquí. Entonces, el ser autoridad como varones, que es el mandato de Dios, no es una autoridad por coacción. Así es. Solo me imagino el ejemplo que les puse ahorita, que es real, pero ya esto va de mi imaginación. Me imagino diciéndole, no, a este pastor, o sea, cállate y nunca hables, porque donde hablas vas a ver lo que te pasa. Esa es una autoridad, entre comillas, por coacción. ¿Sí? Y la autoridad que Dios nos pide a los varones que tengamos no tiene nada que ver con coacción ni con autoritarismo. ¿Sí? Simplemente tiene que ver con lo que ya les hemos dicho. Autores de qué somos dentro de nuestro hogar. Y veamos el ejemplo de Cristo, de cómo se sometía a la autoridad del Padre y que aprendió obediencia. Eso a algunas personas les puede confundir porque pueden pensar y decir, ¿cómo que Cristo siendo Dios aprendió obediencia? O sea que si es Dios no sabía obedecer, no, o sea, hay que entender lo que les decíamos al inicio. Así es. Dios es Dios, Dios es espíritu, Dios es eterno y Dios vino a morar en un cuerpo. Dios, por eso es que la misma palabra dice que Cristo nos entiende, ¿no? Porque Él vivió. La palabra nos enseña que Él se cansó, que Él lloró de tristeza, tuvo hambre, tuvo sed. Así es, entonces, Cristo tuvo que aprender, ¿sí? En ese sentido, ¿no? Porque era 100% Dios, pero también era 100% hombre, habitando un cuerpo de hombre. Entonces, veamos lo que dice la palabra al respecto en Hebreos capítulo 5, los versos 8 y 9. ¿Ya? Leamos. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Así es, así sea, amén, como se dice, ¿no? Bien. Vea lo que dice la palabra, ¿no? Aquí en la versión Reina Valera también. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor, vean la palabra autor, de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, aquí vemos un ejemplo de cómo Cristo se somete a la autoridad del Padre y dice, aprendió obediencia.
Entonces, en ese sentido es lo mismo para nosotros varones. Claro. Como decía usted, Dios nos otorga la autoridad a los varones, pero no es que nos otorga y ya está, Como sea. como sea. Resuelve como sea. No es Sin así. trabajarlo, sin hacer que crezca, que se expanda. O sea, no es así la manera. La manera es esta, ¿no? Que nosotros también, al igual que Cristo, seguimos aprendiendo obediencia. Y como aprendemos por medio de la palabra, ¿no? Así Porque es. es la guía. No podemos esperar conocer lo que Dios quiere si no leemos. Claro. Quienes creemos que la Biblia es palabra de Dios. Quienes no creen, pues obviamente es lógico, ¿no? Pero quienes creemos, ¿cómo podemos saber lo que Dios quiere? Ahora, Cristo, veamos solo un ejemplo más de cómo Él respetó la autoridad del Padre. Y veamos Juan capítulo 6, versículo 38. Juan capítulo 6, versículo 38. Dice, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Ahí está, ¿no? Pues he descendido del cielo, eso dice Cristo, para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Así de simple y sencillo. Entonces, ¿en qué hemos hecho énfasis en esta sesión? Miren, hicimos un recordatorio de la esencia del hombre, la mujer, de con qué chip venimos los hombres, del trabajo, ¿sí? Mucho del trabajo, del proveer, y con qué chip vienen las mujeres, ¿sí? Del hecho de tratar de dominar al marido. Claro. Y por eso mismo cuesta mucho esto de someterse. Y por eso es malentendido y cuesta mucho. Sí. Dios crea al hombre y a la mujer con un propósito. Sean fructíferos, multiplíquense, ¿sí? Y con un concepto. Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así es. ¿Sí? Y después de eso empecemos a entender el orden establecido por Dios para el matrimonio. Y el orden a la luz de la palabra es Dios, Cristo, hombre, mujer. Entonces ahí vamos en orden de autoridad. Así es. Sí, Dios le otorgó autoridad a Cristo. Y Cristo aceptó someterse a la autoridad de Dios Padre, no por coacción, no por autoritarismo. ¿Sí? Cristo es nuestra autoridad como varones y los varones tenemos una responsabilidad gigantesca dentro del matrimonio en que éste vaya bien o mal apegado a lo que Dios quiere. Entonces, antes de pronto inquietarnos con esto de que la mujer tiene que someterse, o sea, la esposa al esposo y demás, pues necesitamos entender bien este rol del varón. Claro. Porque la responsabilidad para nosotros varones es gigante. Es gigante. ¿Sí? Sí, aquí como acabamos de leer en Juan, el Señor Jesús dice, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Yo diría que cuando nos casamos, nosotros deberíamos decir igual. En nuestro matrimonio no venimos a hacer lo que usted quiere así de su lado, ni lo que yo quiero de mi lado, sino venimos a hacer la voluntad de Dios. Así en realidad, porque es así. Y la voluntad de Dios, como lo hemos dicho, está aquí, descrita en cada página de la Biblia. Y si no conocemos esto, pues nos va a ir mal, porque estamos haciendo cada quien para su lado, ¿no? El hombre en su egoísmo, en su, no sé, las cosas que más pesan en el hombre, y en la mujer, como decíamos antes, la vanidad, esto de tratar de controlar, o sea, cada uno va a hacer lo que bien le parece, pero no nos estaríamos dejando llevar de la palabra. Y no nos sometemos a la autoridad. La autoridad tiene que ver con el hecho de hacer crecer, ¿no es cierto? Expandir algo ya establecido. Entonces, ya está establecido, ¿sí? Y cuando yo soy un hombre que reflejo a Cristo en amor, en sacrificio, en ejemplo de lo que es darle prioridad a lo espiritual, yo estoy seguro que mi esposa está feliz de someterse a mí en el buen sentido de la palabra, a mi autoridad, no con coacción o por coacción. No a la fuerza. No a la fuerza, sino más bien de una manera
no sé, hasta alegre, ¿no? Alegre. Claro. Entonces, de decir, y en paz, de decir, o sea, gracias Señor porque me has dado un esposo que es, o que se alinea a tu autoridad. Eso sobre todo en paz, ¿no? Porque es la paz que viene del Señor. Justamente al alinearnos a la palabra, pues es la paz que Dios da, la paz que Dios quiere otorgar a cada uno de los matrimonios, de hecho, siempre y cuando estemos alineados a lo que su palabra nos dicta. Y para los varones, en especial en esta sesión, pues dejarles la inquietud. ¿Autores de qué son o somos en nuestros hogares? ¿Qué creamos en nuestros hogares? ¿Sí? ¿A qué le damos prioridad? Entonces, en ese sentido, pues tenemos un reto muy grande y es muy bonito cuando entendemos a la luz de la palabra qué es lo que Dios quiere para nosotros, para nuestro hogar, para nuestros matrimonios. Y entender, hoy día sobre todo hemos entendido esta palabra autoridad, ¿no? Esta palabra que a veces huimos un poco, pero es una hermosa palabra en realidad. Así es, y que no muchas veces nos gusta. En realidad, yo como varón, por ejemplo, si yo me someto a la autoridad de Cristo, siempre yo lo he dicho, lo seguiré diciendo, es por temor reverente y por gratitud, porque Dios tomó lo peor y lo está utilizando para sus fines. Claro. Él me salvó. Y en la vida anterior que yo llevaba, tenía una vida absolutamente vacía, que sí quedaba muy bien ante todo el mundo, ¿no? Y era el payaso de la fiesta, como se dice. Pero después, cuando estaba ya solo en mi habitación, cuando ya no había nadie, pues era un vacío extremadamente profundo, culpa, remordimiento, no arrepentimiento. Entonces, el alinearme a la palabra de Dios como varón es algo que a uno le da todo el sentido de vida, no solo para esta, sino para la eterna, y le da esa paz, que así el mundo nos vea mal, hable mal de nosotros. La misma palabra dice, padezcan por hacer lo bueno, no por hacer lo malo, porque eso lo hace cualquiera. Sí, cualquiera padece por robar, claro. Pero padezcan por hacer lo bueno. Entonces uno tiene esa paz en realidad cuando se alinea a lo que Dios quiere. Dios a los varones en primera instancia nos llama a ser creadores de esta atmósfera en el hogar en donde se dé prioridad a sus cosas. ¿Sí? Así es que la responsabilidad es gigante y vamos a seguir conversando entonces acerca de lo que es la autoridad. Sí. ¿Sí? Y es bonito cuando empezamos a comprender de esa manera. Y el ejemplo más grande de autoridad para nosotros es Cristo. Así es. Sí, se sometió a la autoridad del Padre y ahora nosotros con profundo cariño, respeto, benevolencia y gratitud nos sometemos a la autoridad de Cristo. Amén. Así es que ha sido un gusto compartir con ustedes. Esperemos que les haya servido para algo en su caminar, en este caminar de conocer la palabra, que siempre diremos está muy lejos de religiosidades. Esto es palabra viva y esperemos de todo corazón que les haya servido. Y gracias. Sí, muchas gracias. Y nosotros hacemos esto por, en realidad, reverencia al Señor y en gratitud por la esperanza que nos ha dado en Cristo Jesús. Así es que esperamos que ustedes también puedan conocer al Señor y que podamos caminar según lo que Él nos dicta. Muchas gracias por su atención, que el Señor les bendiga y Dios mediante estaremos en una próxima. Correcto. Gracias a todos. Chao.